8:20. Quiero darle la bienvenida al doctor Carlos Chipoco, constitucionalista, con quien vamos a conversar un poco sobre la crisis que está viviendo en este momento el sistema judicial. Bienvenido, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Buenas noches, ¿cómo está? Encantado. Bien, rescatar las palabras del presidente del Poder Judicial, de Duberley Rodríguez, quien acaba de declarar en alerta, en emergencia el sistema judicial. Lo declara por todos los audios y por toda la crisis que se está viviendo luego de la escandalosa situación del CNM, pero el sistema judicial está en crisis hace muchísimo tiempo. Hay poca eficiencia, no se cumple con el principio de celeridad y parece que acceder a la justicia en este país es casi imposible. Usted, como abogado litigante, puede dar fe de esa situación. Yo soy abogado hace más de 30 años y soy profesor universitario igual y litigo. Y estamos en una situación pues muy grave, ¿no? Mire, hemos estado en una crisis de gobierno, ¿no? Que fue lo que provocó el tema de PPK y se resolvió. Pero ahorita estamos viviendo lo que los académicos, porque yo enseño ciencia política también, llaman una crisis de Estado, que es cuando la población se da cuenta que los estamentos principales del Estado, que son los tres poderes del Estado, están en crisis. Sí. Es decir, no los representan, hay mucha corrupción y no realizan las labores para las que fueron diseñadas constitucionalmente. La pregunta que uno se hace es muy simple. Acaban de declarar emergencia del Poder Judicial, pero ¿el problema ha surgido ahora? No, el problema viene desde hace muchísimo tiempo. Viene desde hace mucho tiempo. El escándalo es ahora. Entonces es una reacción frente al escándalo. Exacto. A mí me hubiera gustado que el juez Duberley Rodríguez, porque tengo mucho respeto, hubiera declarado en emergencia el Poder Judicial en cuanto fue elegido presidente. Exacto. Está terminando su periodo y recién lo declaran emergencias. Ahora, hay algo que quiero traer a colación. Usted ha mencionado precisamente que todos los poderes que conforman el Estado no encuentran una correlación y más que eso es que están friccionados y están trabajando de manera, más allá de que tengan autonomía como poderes, hay una suerte de trabajar a la deriva y hay una suerte de división y se tiene la sensación de que uno quiere estar por encima del otro. Lavajato le ha puesto la valla altísima al sistema judicial y encuentra un freno precisamente en una comisión fiscalizadora del Congreso. Eso ha hecho que haya un constante enfrentamiento, eso ha hecho que haya intereses de por medio que no permita que el proceso para poder acceder a justicia sea articulado. Mire, yo lo que veo es que ninguno de los que presiden los tres poderes del Estado tienen claridad sobre a dónde vamos. El presidente debió pedir la renuncia de los miembros del Consejo de Magistratura la semana pasada, en cuanto ocurrió el hecho. Y ha esperado hasta ahora para convocar a una legislatura extraordinaria, donde la respuesta que he visto del presidente del Congreso es, bueno, vamos a hacer la legislatura porque es lo constitucional, pero que resolvamos o no sobre el CNM depende del avance de las investigaciones. Es decir, oiga, cumplo con la forma, pero no me interesa el contenido, yo soy el que mando, no usted. Entonces es un prurito de superioridad absurdo de una situación de crisis total. Mire, si algunos dudaban sobre la eficacia de los poderes hace unos meses o hace unos años, hoy día no hay peruano que crea que los poderes están funcionando bien. Sí. Y esa es la crisis de Estado. Y lo peor es que estos señores no se dan cuenta que hay una crisis de Estado. ¿No es cierto? El Poder Judicial, por supuesto que está corrupto. Hemos visto que en el Congreso hay casos de corrupción clarísimos. El Consejo de la Magistratura también es una entidad corrupta y hemos visto que el propio presidente ha tenido que denunciar a un miembro del Ministerio de Economía y Finanzas que estaba cobrando para dar partidas a un alcalde. O sea, hay corrupción en el MEF, en el corazón económico del Ejecutivo. Entonces, esto es terrible y necesita un cambio y una transformación rápida y eficaz. ¿Qué cosa es lo que deberíamos hacer? Es importante la comisión que se ha constituido. Es una comisión que, digamos, en 12 días no va a poder resolver todos los problemas. Y además el presidente ha cometido el mismo error que cometió Toledo con la Comisión de la Verdad, y es nombrar solo a peruanos que tenemos opiniones divididas 50-50%,
en esta comisión. Y va a provocar que los fujimoristas que están en el Congreso no le hagan caso a las recomendaciones de la comisión, y la comisión no va a tener cómo hacer que le hagan caso. Entonces, tenemos que recuperar el valor, la posibilidad de que alguien, de quién puede evaluar la situación del Poder Judicial y del Consejo de Administración y del Ministerio Público, de manera de darnos... Mire, la mejor comisión de la verdad del mundo fue la Comisión de la Verdad de El Salvador. Estaba compuesto por el expresidente Betancur colombiano, por el profesor Thomas Burgenthal, que es miembro de la Comisión de la Corte de la Haya, y por un ex canciller venezolano que no era ciertamente chavista. Y sus resultados salieron en la primera plana del New York Times y el Washington Post. O sea, descubrió quiénes mataron a los jesuitas, quiénes mataron a Monseñor Romero. Fue excelente, no hubo ninguna discusión al respecto. Y acá la Comisión de la Verdad, que hizo también un excelente trabajo, ha sido objeto de disputa. Va a haber un parque contra la Comisión de la Verdad que ha aprobado Entonces, lo que debió hacer el presidente, yo creo que mal asesorado en esta oportunidad, es convocar a una comisión internacional. La Unión Europea y las Naciones Unidas, que fueron las que apoyaron a la Comisión de la Verdad de El Salvador, perfectamente pueden hacer una comisión que nos ayude a esto, a buscar un ente neutral, un ente arbitral, que permita recomponer el Perú. No podemos, yo creo que el problema de la división hace que no podemos solo salir de esto. Y somos parte de una comunidad internacional. Pidamos ayuda a una comunidad internacional, seamos un poco modestos. Esta comisión... ¿Usted cree que esto no se trata de modestia, se trata de soberbia, de sentirse autosuficientes, de poder solucionar el problema? Yo creo que es un poco de soberbia. Yo creo que, y además es soberbia de cada uno de los poderes. El que salga... ¿Usted cree que tiene alguna importancia que se declare en emergencia el Poder Judicial? No, debió declararse en emergencia hace muchísimo tiempo. Además, ¿qué consecuencias tiene? A nadie le van a quedar su puesto si no hay un debido proceso. No van a poder expulsar a nadie. La declaración de emergencia es lírica, es una declaración lírica. Es para autoprotegerse, porque lo que pasa es que un vocal de la Corte Suprema diga, oiga, a este señor que violó a una niñita de 11 años, ¿le bajamos la pena o lo declaramos inocente? Y lo declara inocente, es una barbarie. Es algo, digamos, inaceptable en una república, ¿no? Entonces, frente a eso están intentando protegerse. Este es un acto de autoprotección, no es un acto de renovación. Entonces, para poder avanzar en otra renovación, tenemos que convocar a la comunidad internacional, que vengan, que actúen como árbitros y un poco bajar la soberbia y cooperar todos. El sistema entero se puede caer. Mire, tenemos esta crisis que es producto de una crisis mediática, ¿no es cierto? Que los periodistas han conseguido información y la han sacado a luz. Una parte, Una parte. Vamos a ver qué pasa si grabarían de la misma manera el Ejecutivo o el Legislativo. No lo sabemos. Pero se ha generado esto. Imagínate cuando esto se sume a la protesta social. Ahorita viene la huelga de maestros. Y luego la huelga de médicos. Y la protesta del sur andino, que tienen toda la razón porque estamos en uno de los peores friajes, en una de las peores temporadas frías que ha habido en la República. Están muriendo niños, están muriendo animales, están malográndose cosechas. Entonces, cuando venga toda esa protesta, ¿qué va a hacer el presidente? ¿A quién va a mandar a enfrentar esto? ¿Qué va a hacer el Ejecutivo? El Legislativo. Entonces, la situación al futuro es muy grave, mucho más grave. Y todos tiran para su lado. A este punto quiero llegar de cara no solo a lo que va a ser Fiestas Patrias, donde Martín Vizcarra tendrá que dar su mensaje a la nación, sino precisamente toda esta situación que es un secreto a voces, porque hemos vivido engañados este tiempo. Queremos tapar el sol con un dedo, pero esto es un cáncer que nos acompaña hace muchísimo tiempo. Esto responde, en efecto, al trabajo que se quiere hacer de poder limpiar o reformar todo un sistema, o responde a un complot directamente a Martín Vizcarra. No, yo creo que esto es una expresión de lo que ocurre en el país permanentemente. La corrupción es... Mire, si algo podemos decir es que el país ha fracasado en la lucha contra la corrupción. Y le pongo un ejemplo. Si los brasileros no descubrieran lo de Odebrecht, acá todavía seguiría construyendo Odebrecht, porque la corrupción se le pasó por las narices al Ministerio Público de la Policía. No hicieron nada durante 25 años. Y por supuesto que había corrupción. Entonces, el Estado ha fracasado frente a la corrupción.
Entonces, digamos, repetir lo que hemos hecho, armar comisiones, etcétera, no tiene sentido. ¿Usted Hay que cree entonces que esta reconstruir comisión todo. es un simple saludo a la bandera, es una mera formalidad de poner un poco los paños fríos en la situación y que no va a tener resultados contundentes, que por lo menos no va a tener un proyecto comprobable en el tiempo? Mire, lamentablemente no tiene ninguna facultad ejecutiva. Puede sacar excelentes recomendaciones que yo creo que va a ser difícil en 12 días. Los personajes que la conforman son personas inteligentes y que conozco y respeto mucho. Pero no tiene ninguna facultad ejecutiva. No es vinculante. Lo que diga no es vinculante. El Congreso se va a reír de las recomendaciones de la Comisión. Se van a reír. No le van a hacer caso. Y el Poder Judicial está intentando armar su propia estrategia. Parte de eso es la declaración de emergencia. Entonces, es grave. Una de las cosas que tenemos que evaluar a estas alturas es si el periodo... Estamos en un gobierno de transición. Al señor Vizcarra no lo eligieron hasta el 2021. Y yo creo que es muy difícil que dure hasta el 2021. Y creo que él es el último en darse cuenta de eso. Y creo que deberíamos concertar una transición rápida. Lo único que puede relegitimar al Estado son las elecciones, es el voto ciudadano. Entonces, hay que ver un calendario de elecciones generales, que cambien al Congreso, que cambien al Ejecutivo y que se replanteen los mecanismos de control constitucional. Hay que hacer una entidad poderosa constitucional que pueda fiscalizar la lucha contra la corrupción. Es una idea que todos ansiamos, es una idea que creemos que en la realidad puede ser viable. Pero, ¿qué tenemos en una terna para poder decidir el futuro político de nuestro país? Sin ir muy lejos, tenemos ya las regionales y municipales a nada de poder realizarse y la suerte y la sensación del ciudadano de a pie es que tenemos que elegir dentro de lo que ya conocemos. Es más de lo mismo. ¿Cómo tener renovación política con la misma gente en el poder? Mire, lo que ocurre es que la única manera de conseguir legitimidad de una democracia es a través del voto ciudadano. Y además ahora hay que entender que las instituciones que hemos construido hasta ahora, como la Contraloría, como el Ministerio Público, no han servido. La Contraloría está muda. No han servido. O sea, 25 años de Odebrecht y a ninguno se le ocurrió descubrir que le pagaban que pagaban para hacer construcciones. O sea, no sabían. No, pues no me van a contar cuentos. Sabían perfectamente y no las tocaron porque eran muy poderosos. Si los brasileños no lo descubrían y los americanos, aún estarían construyendo en el Perú. Entonces, tenemos que ir a las bases. Eso supone una reforma constitucional necesariamente, yo antes era muy reacio de eso, pero ahora me doy cuenta que es imprescindible, y crear una entidad fiscalizadora con capacidad de ejecutiva, de destitución de personas. ¿Quién sería esta entidad? Yo creo que tendría que ser una Contraloría con mucho más peso en el sistema constitucional peruano y que nos permitiera entender que hemos fracasado ante la corrupción y tenemos que construir una nueva institución. ¿Este poco peso usted lo atribuye a que Nelson Chac no es la persona idónea en el cargo o precisamente a las facultades que se dan? Porque las facultades de un poder encuentran freno en las facultades de otros. Sin ir muy lejos, recordando estas compras circunstanciales del Congreso que todo el mundo sindicó en su momento. La Contraloría no hizo sino decir, bueno, nosotros vamos a tratar de hacer un informe de investigación de tal año a tal año para decirle a la gente que se está gastando la plata. No más de eso. No, pues eso está muy mal. La Contraloría debe tener facultades de destitución de funcionarios en los que encuentra una conducta inapropiada, ¿no? Y el Congreso no se puede fiscalizar a sí mismo. Tiene que haber un ente exterior que lo fiscalice. Eso es una locura, ¿no? Evidentemente deben haber muchos casos más de corrupción, no solamente de la compra de bienes como televisores, muchos otros casos más y todos los sospechamos. Y tiene que haber entidades de control. Le repito, la gran idea que tenemos que entender es que el Perú fracasó frente a la lucha contra la corrupción. Fracasó. Han pasado 20 años después del fujimorismo que en 2001 pensamos que con eso terminaba, que los pagos de Montesinos, con eso terminó, y ahora tenemos una situación igual de escandalosa, similar o peor. Sí.
¿no es cierto? Y que dicen que es solo la punta del iceberg porque 115 personas estarían involucradas en este escándalo del CNM. Hay que esperar. Hay mucho Y eso campo lo el por Consejo recorrer. Nacional de la Magistratura. No se ha investigado a fondo el Poder Sí. Judicial, ¿no? Porque si el magistrado de la Corte Suprema dice eso, ¿qué eran los vocales superiores? ¿Cree que usted que es momento de que Duvalín Rodríguez ponga a disposición su cargo? ¿Se ponga a derecho también en el tema de las investigaciones? Miren. Apareció suspicazmente por ahí en alguno de los audios. Su asesor ha hecho un mea culpa, se ha atribuido en realidad como fanfarronería la presencia de Duvalín Rodríguez dentro del audio. ¿Usted cree que esta versión debería calar en la opinión pública? Mire, yo creo sinceramente que la renuncia de Duvalín no llevaría a ninguna parte. Yo creo que Duvalín no ha pecado por acción, sino por inacción. Yo creo que Duvalín Rodríguez es uno de los magistrados Sí. honrados en el Poder Judicial. Lo conozco hace más de 30 años también, y desde que eres dirigente estudiantil, y creo que es una persona honrada. Pero ha pagado por inacción, porque él sabía lo que estaban haciendo los otros magistrados y no hizo nada. Entonces, ese es el problema, ¿no es cierto? El que él renuncie o no, no es importante. Lo importante es que sepamos que tenemos que reconstruir la institucionalidad democrática peruana para parar la corrupción, para proteger los derechos de las personas. Mire, es tan importante lo del Poder Judicial que está en riesgo los bienes de las casas de todos. Orellana, ¿qué hacía? Uy, Agarraba el Orellana. título de su casa, si usted tiene un departamento, y inmediatamente con registros públicos lo registraba a nombre de otra persona y le quitaba su casa. Y vaya usted a hacer un juicio contra él y sí, le pagaba a los magistrados. Perdía su casa. Entonces, la inseguridad sobre nuestros bienes, sobre nuestros derechos, es absoluta si tenemos un poder judicial corrupto. Es absoluto. ¿No? Es un atentado directo contra la gente. Entonces, esto hay que reconstruirlo. No hay duda que hay que reconstruirlo. Hay que pararlo. Hay que ya... ¿Por qué salen todos los magistrados ahí en un acto gremial prácticamente, ¿no? Prácticamente parece el sindicato de jueces. Yo los veo con miedo a todos. Porque están aterrorizados de que la Totalmente. población se ha dado cuenta de que hay muchísimos casos de corrupción. Ahora, doctor, esta reforma del Poder Judicial hace referencia no solo a lo que hoy se vive de corrupción, sino a la poca eficacia que está teniendo el mismo. Lo ha mencionado en conferencia de prensa. Tenemos que modernizar el sistema judicial para poder darle soluciones a la gente. Venimos con este proyecto del expediente electrónico hace muchísimo tiempo y ha quedado en piloto. ¿Por qué es que si estamos apostando por cumplir con la celeridad en los procesos, no se apuesta? Hay plata para invertir. ¿Por qué no se apuesta por el expediente electrónico, que sería la solución a muchos? Una de las razones es porque es mucho más fácil cometer ilegalidades con el expediente físico, como por ejemplo robárselo, Exacto. que con el expediente electrónico. Sí. ¿No es cierto? Porque los expedientes físicos se roban. Se pierden mágicamente Así también. es, o se pierden partes del Sí. expediente. Por ejemplo, la iniciativa que acabo de escuchar del presidente de la Sala de la Corte Superior de Arequipa, de que no lleven celulares, ¿qué sentido tiene? Si justamente durante años han impedido que los abogados puedan tomar fotos de los expedientes. ¿Usted sabe por qué? Porque si toma una foto del expediente, ya quedó la prueba de que esa parte está en el expediente. Y se prohibía, no se podía tomar fotos del expediente. ¿Por qué? Si uno puede estudiar el expediente, ¿por qué no puede tomar fotos de él? Ahora lo están permitiendo en algunos juzgados, pero ya si no van a permitir entrar ni los celulares, por favor. Y no me digan que la culpa de la corrupción es que hay celulares, pues. Que es como, hablarán de teléfonos fijos o hablarán por radios, pero eso no tiene nada que ver con la corrupción. Es ese tipo de medidas absurdas que se pretenden hacer, ¿no? No, hay que ir al fondo del asunto, hay que ser radical y ir a la raíz. Y la raíz es que hay que verificar la honorabilidad de todo juez. Mire, por ejemplo, yo creo que los jueces no pueden tener el derecho al secreto bancario, al secreto tributario o al secreto sobre sus bienes. Todos los jueces deben tener absolutamente transparentados sus bienes y para poder saber qué cosa es lo que tienen. ¿No es cierto? Quiero recoger de su participación esta palabra, la radicalidad. Y a 25 de julio queda una semana, donde Wagner y toda la comisión de reforma tendrán que mostrar cuál es la propuesta que tienen para ponerle fin a lo que hemos vivido durante 2 décadas. Radicalmente, ¿cuáles deberían ser las medidas en un tiempo comprobable
para poder decir que este proyecto no fracasó? Mire, un elemento fundamental es pensar un cronograma electoral, porque efectivamente hay ya un deterioro total de los tres poderes del Estado. Esto no va para más, ¿no? Sí. En segundo lugar, creo que hay que levantar una serie de medidas absurdas que se tienen en el Perú. Es absurdo que haya inmunidad parlamentaria. La única razón que ha habido inmunidad parlamentaria, la inmunidad ha sido impunidad, porque todos los casos han sido casos de delitos comunes. No es como en la Revolución Francesa, donde el rey quería capturar a los opositores y entonces por eso había inmunidad. Eso ya pasó, fue del siglo XVII. Ahora la inmunidad es en relación a delitos comunes, no tiene sentido. Debe derogarse la inmunidad parlamentaria. En segundo lugar, el secreto bancario, el secreto tributario. ¿Qué sentido tiene si uno es un representante público y puede hacerse de dinero? Eso también tiene que derogarse. No tiene mayor sentido a estas alturas de la historia del Perú. Esas son algunas medidas sencillas y que podrían transparentar muchísimo, ¿no? Hay que ser muy, muy severos con el patrimonio de los representantes públicos. Y hay que conocer en qué consiste el patrimonio y cómo lo hicieron, de él y de sus familiares, porque esa es una de las pocas formas que tenemos de fiscalizar. Y por supuesto que está muy bien que los jueces ordenen intervenir teléfonos. Sí. Porque así hemos sabido esto y podemos saber más cosas. A propósito de las intervenciones telefónicas y lo que acarrea la misma, se habla de la ilicitud de los medios para seguir una línea de investigación. Y cuesta creer que en este momento, o cuando se incautan los mismos, se acuse directamente a la fuente o al periodista, pero no al delincuente. Y que se use precisamente este argumento como un argumento de defensa. ¿Qué debemos hacer para mejorar esto? No, yo creo que en ese sentido la norma constitucional y la norma internacional son muy claras. Los periodistas tienen absoluta protección frente a sus fuentes, ¿no es cierto? Ha habido un intento efectivamente de ir por el emisario y no por el delito, ¿no es cierto? El emisario no tiene ninguna culpa, al revés, sin él no sabríamos el delito. Y sin embargo están diciendo que cómo es posible que un juez que autorizó las intervenciones telefónicas, que eran perfectamente legales. Eran perfectamente legales. Y si alguien las soltó es probablemente porque se dio cuenta de la magnitud del problema, ¿no es cierto? Y se dio cuenta que dentro de los parámetros existentes los jueces iban a proteger a jueces. Sí. Y entonces era mejor que lo supiera la opinión pública. Está muy bien. ¿Cuál es el problema? Mira, los científicos que han estudiado la corrupción dicen que la corrupción se basa en la falta de transparencia. Para combatir la corrupción, este país tiene que hacer más transparencia en todo, en nuestros ingresos, en nuestros bienes, con quién nos comunicamos, sobre qué nos comunicamos, sobre todo los que tienen función pública, ¿no es cierto? Que tienen la posibilidad de usar recursos públicos, ¿no? Esto tiene que acabar. ¿Sabes por qué? Porque cuando hay una crisis de Estado y la gente siente que sus instituciones no funcionan, un país va camino a su autodestrucción. Un país va camino a ser un Estado fallido, ¿no? Y eso es terrible, ¿no? Hemos tenido la satisfacción del fútbol, a pesar de haber sido eliminado, pero sin embargo, eso va totalmente a contrapeso de esta sensación que tiene la población de que todos los políticos son corruptos. Es cierto. De que todos los jueces son corruptos, de que todos los fiscales son corruptos. Eso no es cierto. No todos lo son, pero las circunstancias... Pero el sistema es corruptible, las lealtades parecen frágiles y eso ha quedado demostrado con este escándalo. Así es. El nombramiento de jueces y fiscales es otro de los puntos que se viene cuestionando luego de este destape. Las preguntas que se hacen dentro de estos concursos parecen tiradas de los cabellos. Mire, el presidente del Consejo de Magistratura es un caso patético, ¿no? O sea, podría estar en un hospital psiquiátrico el señor. Esto es una pantomima, pues, ¿no? Es una pantomima. Y no puede ser que ese señor esté encargado de elegir a los jueces supremos del Perú y de ratificar a todos los jueces del Perú. No puede ser, pues.
El Consejo Nacional de Magistratura fue un invento de la Constitución Fujimorista del 93. No existe en ninguna parte del mundo. En ninguna parte del mundo existe una institución como esa. En el mundo, usualmente, en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, el presidente propone un juez y él es ratificado por el Senado, luego una audiencia, y propone los mejores hombres de leyes de su país, sean o no de su partido. Entonces, el sistema de controles políticos es el mejor, es el que mejores resultados ha dado. Este no sirve para nada. Mire, lo que termina es que los representantes de las universidades de tercera o quinta categoría terminan siendo representantes porque son mayoría y son representantes de las universidades privadas. Entonces, tenemos universidades que son negocio y que terminan poniendo aparte de ese negocio en el Consejo de la Magistratura. Y tenemos en el tema de que puedan ser gremios, que son colegios profesionales, tenemos el caso de un enfermero que tuvo que ser expulsado porque cobraba. Ese caso no lo recuerdan, pero el primer enfermero tuvo que ser expulsado porque cobraba, porque estaba aprobado. No lo metieron a la cárcel porque era consejero. Lo debieron meter a la cárcel, pero lo tuvieron que expulsar del consejo. ¿Qué hace un enfermero escogiendo jueces? Hay que preguntar sobre cómo se hace el ceviche de pato, pues. Imagínense. ¿No? Entonces, ese es el problema. Terrible, no, terrible. Yo aceptaría que una persona como un catedrático de medicina pueda ser parte de esto, pero una persona, un dirigente sindical en realidad de enfermería, no conoce para hacer ¿cómo se llama? Para elegir jueces. Y termina haciendo las preguntas absurdas, o termina haciendo las payasadas que ha hecho hoy día el presidente del Consejo de la Magistratura de desmayarse o llorar, ¿no es cierto? Yo la verdad... Ya no les queda de otra, la salida... En ningún país del mundo he visto que alguien, que un alto funcionario, nombre a su mamá y se ponga a llorar cuando lo acusan de un delito que claramente ha cometido. Es cierto. Más allá de los dramas familiares, la situación es esta, es evidente. Usted sacará sus propias conclusiones. Y bueno, estaremos pendientes porque hay mucho aún de qué hablar. Con el pasar de los días, seguramente la investigación irá avanzando. Yo quiero agradecerle, doctor, por haber estado hoy con nosotros. Encantado. Tratando un poco el tema y que las reformas este 25 de julio sean claras, sean contundentes y que no quiero decir enhorabuena, pero que si este destape se ha dado en ese momento y se trata de reformar este cáncer que nos acompaña hace muchísimo tiempo, entonces que valga la pena. Gracias por estar hoy con nosotros. Y bien,